Y bueno, con esas ocurrencias del señor Donald Trump ya se nos fue el dólar a 20 pesos, ¿eh? O sea, de veras que... No, bueno, no damos una con ese señor, en fin. Y bueno, déjame platicarle que el día de hoy tenemos aquí nuestros invitados para hablar sobre lo que ya le comentaba antes de ir al corte, que es el tema del sargazo, en donde pues una serie de expertos aquí en el estado de Quintana Roo, que es la Asociación de Oceanólogos de Quintana Roo, en donde bueno, pues fueron integrados con un comité técnico directamente organizado por parte del gobierno del estado para darle precisamente todos los lineamientos que se deben de llevar a cabo en el tema del sargazo. Y para eso hoy hemos invitado a Alejandro Bravo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días. A Guadalupe Velázquez. Buenos días, Guadalupe. Muchas gracias. Y a Joel González, que son los que bueno integran este comité técnico, donde pues qué mejor que ustedes que llevan años, porque no puedo decir que ustedes de ayer, sino años. Bueno, y no solo que lleven años, sino que son los expertos, ¿no? Porque hay gente que puede llevar muchos años en algo, pero ellos sí están calificados. Ahora que habla tanta gente del sargazo, todos se vieron expertos, de repente tenemos expertitis en sargazo y es importante oír a las voces calificadas. Eso es lo importante. Bueno, pues empezamos por las damas, Guadalupe, en donde, bueno, pues sí, hay mucha confusión, diría yo, en el tema del sargazo, porque todo el mundo opina ahora, todo el mundo se vuelve experto en el tema y realmente los que deben de hablar, que son ustedes, no los hemos escuchado. Así es que platícanos con todas estas reuniones que han hecho en este comité técnico, ¿qué es lo que han, dijéramos, sintetízanos qué es lo que, a qué se ha llevado a cabo en todas estas pues reuniones y en esta coordinación que van manejando desde el gobierno del estado? Sí, pues esta iniciativa surge el año pasado, más o menos es casi un año que lleva de integrado el Consejo Técnico, es un grupo colegiado. Hay representaciones de diferentes instituciones académicas de investigación y a lo largo del estado están representados Ecosur, la Secretaría de Medio Ambiente, la UCRO, también, Secretaría de Medio Ambiente, de hecho curiosamente no está. Y es alguien que seguramente debería estar también sentado, ¿verdad? Claro. Aunque este enfoque es bastante técnico y bueno, en teoría también la Semarnat debería de tener... Secretaría de Medio Ambiente del Estado, sí. Está. De hecho es la coordinación del CTA. Okay. No, Secretaría de Medio Ambiente Nacional, exactamente, es la que no está presente. Pero bueno, este consejo es sobre todo la representación a nivel regional. Incluso hay investigadores de Yucatán, de Cinvestav. Entonces, bueno, pues es un grupo multidisciplinario y el objetivo era o es justamente identificar la dinámica y los lineamientos que pudieran enfocarse a un manejo integral y sustentable del sargazo. ¿Y ya tenemos definido ese manejo integral? Sí, se han identificado, se tienen reportados 5 ejes, estamos trabajando en afinar un poquito esos detalles, ¿no? Los ejes están enfocados a acciones, muchos de ellos tienen que ver con la dinámica de operación, pero también ejes como la promoción de hacer investigación, monitoreo y el análisis de la información. Algo que regularmente pasa es que se tiene todo identificado para operar, pero no existe entes que puedan integrar información, analizarla y que evalúe realmente tanto la estrategia de operación como los posibles impactos. Entonces, ese es uno de los ejes que se ha acordado promover, ¿no? El que exista se promueva la investigación, definitivamente, el monitoreo y análisis de la información. Otro eje está principalmente enfocado al tema de operación, que va desde la detección de las manchas de sargazo, tratar de generar una alerta temprana. De ahí viene la colecta en agua. El consejo se ha enfocado Desviación, mucho. ¿no? Hay primero tratar de desviarlo, sí. Bueno, la colecta puede tener estrategia de redireccionamiento. Pero aquí el énfasis es que esto se haga en agua y tanto cerca de la costa como en alta mar.
Todavía en alta mar, la Marina, por ejemplo, empezó ya la semana pasada con la estrategia de recolección en alta mar, y pues estamos en espera justamente de los resultados, ¿no? Es importante, como decía, que se observe. ¿Ya está recolectando? ¿O está todavía en la teoría de construir esas barcazas que nos anunciaron? Bueno, arrancaron con los buques que tiene. Tengo entendido que es ahorita un buque, y en base a los resultados pues se reforzará tal vez la estrategia, ¿no? Pero el punto aquí importante es que se señala la recolecta en mar, porque si seguimos dejando que llegue al nivel de costa, ya hay daño. Por un lado, en este momento sigue acumulándose en la costa. Al acumularse en la costa se deteriora por la energía de oleaje y por el solo hecho de que se va acrecionando. Entonces empieza a transformar las condiciones, se disminuye el oxígeno, se pudre al hacerse una capa, genera un daño. Previene el que exista el proceso de fotosíntesis que normalmente existe, y cuando lo recolectan a nivel de playa están erosionando la playa. Además, entonces se llevan la arena de pasadilla. Ese es el escenario menos deseado, el que siga llegando a nivel de costa. Ese ya no es preventivo, y el ideal es que sea preventivo recolectándolo en alta mar. En alta mar o cerca de la costa, ¿no? Y de ahí pues el transporte hacia un sitio de disposición que final no está definido, o aprovechamiento, que efectivamente siguen siendo etapas sueltas, ¿no? Joel, como menciona Guadalupe, ya vamos tarde ante la emergencia. Así es. De hecho, son de las cosas que se han mencionado desde las primeras reuniones del Consejo Técnico, de que hay que hacer algo. Digo, hay que aclarar que el Consejo Técnico Asesor es esto, ¿no? Es simplemente asesor. Sí. Nosotros no somos de toma de decisiones. Claro. Sí, pero estamos ahí para tratar de sentar las bases y decir qué es lo que se puede hacer y quiénes serían los que lo pueden hacer, ¿no? ¿La Marina ya se acercó con ustedes? Estamos en eso todavía. La Marina ya vino aquí para ver qué es lo que se está haciendo, porque bueno, es un área nueva para ellos. No, la Marina no está para recoger sargazo, pero hay una instrucción, ¿no? Entonces, sí tienen la capacidad, por el personal, por el conocimiento que tienen, también tienen su departamento de oceanografía. También, claro. Entonces, sí ya están metiendo cartas en el asunto, pero directamente que tengamos una junta con ellos todavía no, pero sí se está buscando para que nosotros podamos colaborar con ellos, ¿no? Definitivamente para buscar esas soluciones, porque sí, la recolecta en el mar, pues se dice fácil, pero no está muy fácil. Tenemos 450 y tantos kilómetros de costa, y el sargazo se está dispersando mucho, ¿no? Es tanto sargazo, ya se mueve mucho con corrientes, pero el viento es fundamental para la dispersión del sargazo. Entonces ya se van haciendo filitos de sargazo y ya no caminan juntos. Entonces ahora hay que juntarlo para poderlo recoger, porque un barco no puede estar nada más persiguiendo sargazo, perdón, así nada más. Entonces hay que juntarlo para que lo puedan colectar. Ya colectado, es lo que hay que ver cómo se va a hacer, ¿no? Lo van a compactar. Esa es la idea, ¿no? Porque estás hablando de volúmenes muy grandes. Entonces, lo que se está viendo es buscar que haya trituradoras incluso dentro de los mismos barcos para reducir el volumen, ¿no? Y que sea una cantidad más viable de manejo, sobre todo si lo vas a sacar a la costa, ¿no? Que sería lo ideal, porque no es nada más colectarlo, triturarlo y volverlo a echar ahí, porque estás dejando el problema ahí. Siguen los nutrientes en el agua, las algas de hecho se reproducen por fragmentación. Entonces, si tú nada más la cortas y la vuelves a tirar, pues ahora tienes dos pedazos que van a seguir creciendo. Claro. Entonces, sí hay que buscar ese tema de la trituración, tal vez la pulverización para el secado en los mismos barcos, que esos son los barcos que no existen todavía. Y ese secado, si lo vuelven a tirar al mar, ese sí se iría al fondo, ¿o no? Todavía flotaría si ya está triturado, ya está muerto, porque ahorita en la flotación está vivo, según nos han platicado, pero una vez triturado ya está muerto. ¿Eso no se iría al fondo del mar? ¿No sería viable soltarlo y que se vaya al fondo del mar? Al secarlo estás evaporando agua. Así es. Pero los nutrientes quedan en la hoja. O sea, se van Entonces, al final, ¿qué sentido tiene que si esos contaminantes o nutrientes se han absorbido a través del sargazo, se vuelva a dejar? O sea, ahora... No se hundiría. No, flotaría en este caso. Sí, ¿no? Porque si se hundiría, bueno, es cosa del mar y que se vaya al mar, pero el punto acá es el exceso. O sea, el problema, si le llamamos problema, es la reproducción masiva que se está dando de sargazo. El sargazo es natural.
claro, natural, es un producto natural. Muerto ya no se reproduce. No solo muerto, en este caso es observar el volumen excesivo. O sea, nunca se había dado ese arribo. El volumen excesivo, si ya se murió, ya no se sigue reproduciendo. Y no estoy hablando yo, oí una teoría y la leí por ahí, que ya una vez muerto, así como se puede disponer en tierra, se puede disponer en mar, para el caso. A no ser que ya tengamos las fórmulas de su aprovechamiento, que es el otro tema del que también nos iban a hablar. Claro, podemos tocar una vez que terminamos la primera ronda. Yo nada más quisiera señalar que el sargazo seco ya no representa un problema ambiental. Es lo que te digo. Porque ya no genera gases, ya no genera lixiviados, su volumen y peso disminuyen, por lo tanto lo hacen manejable. Sí, y eso es algo que también se debe tener muy a la vista, ¿no? O sea, evaporando el agua. Hasta para abono, ¿no? Al revés, se vuelve algo que puede ser muy beneficioso. Claro, que para abono es recomendable que esté vivo porque se hace el proceso de biodegradación. Pero si se habla de control de impacto, el sargazo seco ya no es un problema ambiental. Alejandro, y en este, pues ahora sí que monitoreo que ustedes permanentemente han hecho con todo el tema del sargazo, la afectación que esperamos para la temporada de verano va a ser mayor históricamente. Pues sí, a pesar de que se creía en un principio de este año, con los pronósticos que había, que iba a llegar menos cantidad de sargazo, por las fotos que hemos estado viendo últimamente, está llegando casi las mismas cantidades que el año pasado en el pico de la temporada. O sea, para estas épocas, el año pasado era mucho menos. Sí. Y se espera que entonces el verano va a ser mucho más. Entonces está llegando más y es muy importante el decir eso, que seguimos actuando de forma reactiva a pesar de que se ha venido estudiando el tema desde hace 4 años. Todavía continuamos haciendo de forma reactiva, no hay una estrategia de estar monitoreando a ver cuándo está llegando. Lupita justamente ha estado promoviendo mucho eso, que debe de existir una base de datos seria en algún lugar, que se estandaricen la medida en cómo se va a cuantificar el sargazo, y todo eso sigue estando en el limbo, ¿no? O sea, no hay algo certero donde tú puedas decir voy a buscar tal información de arriba. O sea, no hay algo metodológico donde ya se sepa que ahí se van a vertir los datos. Todo sigue siendo muy ambiguo en este caso, ¿no? Y bueno, aquí traigo un aparato en particular, porque es algo que es lo más importante de lo que hemos estado hablando en el Consejo Técnico Asesor, y todo se ha vertido en un documento que se llama el Plan SARG. Okay. En ese documento se virtieron las conclusiones de los talleres, porque en un principio éramos como 40 personas de diferentes institutos, de la UNAM, del CICI, de Ecosur, del Politécnico. Vino gente del Cinvestav de Mérida, había gente de la UNAM que trabajaba en vía remota. Entonces sí, en un principio fue esa mecánica muy intensa de hacer el trabajo. Posteriormente fue siendo cada vez menos gente, pero es que realmente el trabajo como que ya está hecho. O sea, el trabajo de hacer este plan SARG, de ver qué estrategias son las más indicadas para manejar el sargazo, o sea, ya está hecho. Entonces ya está vertido en este plan SARG, el cual se quiere difundir entre municipios. Con la Marina se le quiere dar una presentación para que entienda cómo las acciones que estamos proponiendo ahí. Y una de las principales es justamente la alerta temprana. Esa alerta temprana consiste en tú medir las corrientes marinas, en hacer análisis de imágenes satelitales. Entonces aquí traigo este corrientímetro, que realmente es un aparato que no lo conoce mucha gente, no es algo común que veas, pero de estos hay varios aquí en el estado, particularmente bajo el agua. Bajo el agua. Ojalá estuvieran bajo el agua, o sea, ojalá estuvieran colocados midiendo las corrientes, pero en Ecosur hay algunos, en Acumal hay otros en el CEA. Entonces estos equipos son los que miden las corrientes marinas. Actualmente también me mandó unas publicaciones la doctora Laura Carrillo de Ecosur, donde ella en particular detectó un giro muy importante enfrente de las costas en Tulum.
Entonces, ese giro promueve que el sargazo se siga reproduciendo y siga creciendo justamente en lo que da vuelta en ese giro en frente de Tulum. El sargazo que llega ahí sigue creciendo, aparte que ya llega a la costa donde hay más nutrientes, el agua está más rica justamente en eso, en nutrientes, entonces crece ahí el sargazo y todo ese sargazo pues es el que luego va a ir hacia la costa de Quintana Roo, ya crecido en este caso. Entonces es lo que acaba recalando en toda la Riviera Maya y Cancún. Entonces ese tipo de factores es lo que como consejo técnico le queremos decir a la Marina, sabes que pues ya existe esta información, que tienen que saber que sí hay mucho trabajo realizado por instituciones de aquí del estado. Entonces si se vincula el trabajo que va a hacer la Marina, en este caso con los investigadores locales, COSUR, con la UNAM, con ellos, entonces ya se va a favorecer y se va a enriquecer el trabajo que hace la Marina con todas estas investigaciones que ya hay. Mencionabas, Guadalupe, que hace una semana prácticamente llegó el barco de la Marina. Aquí el tema, ¿en dónde está trabajando en este momento el barco? ¿En dónde exactamente? No lo sé, realmente yo. Entonces, de todo lo que acabamos de decir, podríamos concluir que hay que hacer todavía muchos estudios, coordinar esos estudios y hacer un plan bien definido. Pero de lo que ya se está haciendo, en lo que eso se hace, se está haciendo que llega el sargazo, recala, se recoge, pero todavía no tienen bien definido en dónde se deposita. Pues, ¿Eso por es parte del correcto? comité ya tienen un plan ustedes. Pero Sí. un plan que le falta esa parte, ¿no? Donde ya tienen los puntos exactos donde se tiene que llevar el sargazo. Sí, se supone que existen, ayer justamente el secretario, qué pena que no pudo llegar al programa hoy, pero ayer justamente nos comentaba que actualmente se han identificado 37 sitios. Pero identificados, no es que estén asignados todavía, ¿no? Pues de alguna manera están asignados. Realmente lo que falta ahí es acondicionarlos y definir, o sea, tomar una política pública de decir si se ha sugerido que se instale una geomembrana. La geomembrana, el propósito es prevenir que cuando llueva el lixiviado que se genera se vaya al subsuelo. Pero no nada más es la geomembrana, se tiene que considerar drenar ese lixiviado, claro, y el lixiviado se tiene que tratar. Entonces, realmente ese manejo también aumenta el precio de o sea, esa estrategia pero aumenta el precio. Ese es el punto neurálgico de lo que necesitamos ya. Ahora, ¿correcto? La otra es lo que también se ha sugerido, es encaminado a decir, se seca el sargazo, se tritura y se puede almacenar para cualquier uso. O sea, hay diferentes usos, entre ellos el sargazo seco podría utilizarse para generar plásticos, para plastificar. Todas esas teorías que hemos visto, plásticos, materiales de construcción. Por ejemplo, tiene un contenido significativo de celulosa, se puede generar productos biodegradables, ¿no? Para cafés. Todo esto para desechable que nos viene a quejar. Exactamente. Platos, vasos, al parecer tazas. también trae un contenido interesante de almidón, entonces incluso se puede enfocar hacia bioplásticos. Así que tiene polisacáridos, los alginatos están enfocados hacia el tema de consumo humano. Claro, aquí hace falta estudios, publicado no existe todavía un estudio a nivel local que diga si trae un contenido alto de metales, entre ellos podría ser arsénico, que es un metaloide, y otros. Si viniera arsénico, debería de estar asociado a otros metales pesados como cromo, por ejemplo, o tal vez plomo. Entonces, publicado todavía no existe ningún artículo que señale si viene con algún contaminante, lo cual eso limitaría tal vez su uso, ¿no? Pero de lo contrario puede utilizarse como biofertilizante, podría utilizarse también para hacer las camas de gallinas, que claro, se mezclan con las heces fecales y ahí se puede biocompostar, por ejemplo. Exactamente, se hace un abono y incluso en el centro del país tienen la tradición de mezclar, en este caso no es sargazo sino otra materia prima, con el excremento de los animales
y se genera propio parte de alimento, o sea, se puede Para hacer puercos. como complemento de Para alimento. puercos principalmente. Podría ser tal vez Gallinas. utilizado incluso para alimentar peces. Entonces, pero insisto, sí se tiene que todavía proceder con estudios que se publiquen con respecto al posible contenido Fíjate de qué elementos importante y qué necesidad de apoyo gubernamental. Todo lo que ya ellos tienen claro, pero ahora necesitamos la fuerza del gobierno para desarrollarlo, porque si nos seguimos tardando al rato, los que nos van a venir a decir todas esas incógnitas son los chinos, ¿no? Y cuando nosotros estamos aquí, tenemos la capacidad humana, obviamente, para hacerlo, pero sí se necesita el apoyo. Pero yo quiero insistir, hablando ya de lo práctico, que es lo que hablábamos antes de empezar esta charla fuera de micrófonos, lo más importante es definir esos sitios de disposición, en lo que se hacen todos esos estudios, acondicionarlos, porque podemos hacer todos los estudios esos que suena fascinante, de todo lo que puede ser el sargazo y para qué nos puede servir. Tenemos que hacer los estudios que tú mencionas de cómo vienen las corrientes, todo el estudio, y lo que tú mencionabas también de cómo se puede distribuir todo eso, ¿no? Pero lo de hoy, el sargazo está llegando, lo están recolectando y dónde lo están poniendo si los sitios no están acondicionados. Entonces yo creo que es lo más importante. Sí, porque apenas hay una propuesta por parte del gobierno del estado donde incluso a los municipios ya les mandó el oficio en donde se van a asignar esos lugares. Pero no están acondicionados. Pero no están acondicionados. Ni hay los recursos todavía definidos. Efectivamente, no, en el plan de recursos de este año no estaban precisamente asignados. Ese es el tema y el problema. Por eso te decía, ya estamos tarde. Sí. Ante la emergencia que se tiene en este momento, ya, todo lo que se puede hacer en este momento, pues ya está. ¿Dónde se está llevando? Hoy yo recojo mi sargazo de enfrente de mi hotel. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo estoy llevando? Pues desgraciadamente todavía se encuentran Hoy- los sargazos en todos lados. ¿Pero dónde lo lleva? Los que lo recogen, yo he visto imágenes que lo recogen y lo sacan en un volquete. ¿Ese volquete a dónde va ahorita? ¿Están yendo ya a algún lado? Sí, claro. ¿A lugares clandestinos? No hay todavía. Hay algunos que sí. Porque fíjate, ya está... Otros a porque relleno sanitario, hay ¿no? mucha teoría, pero lo que ya está pasando relleno hoy... sanitario. Rellenos sanitarios Fíjate. están tirando Digo, como es si fuera tirar- basura ahora. Sí, desde mi perspectiva es exactamente desaprovechar, desdeñar un regalo. Bueno, que y está no haciendo solo un desdeñarlo, sino Causar que se está causando más daño, porque Claro. si lo están poniendo en lugares clandestinos, todos esos lixiviados de los que hablas, que sabemos que son altamente contaminantes, y además sabemos que tenemos no sé si el primero o el segundo lugar, ustedes díganme, de ríos subterráneos, el laberinto de ríos subterráneos Bueno, a nivel es nacional no más existe grande del un mundo. sistema No, a nivel nacional no, incluso en el mundo somos, si no el primero, el segundo. Y lo estamos contaminando si estamos dejando eso en lugares. Entonces yo creo que aquí el foco rojo, independientemente de que hay muchas cosas que desarrollar, es hoy lo que es urgente es acondicionar esos lugares donde se va a depositar en lo que definimos como materia prima, cómo nos puede servir, en lo que definimos cómo Yo creo podemos que- prevenir. Yo creo que aquí el tema es que se tomen las decisiones ya por parte de un lado del gobierno federal como del gobierno estatal, que eso es lo que les decía, ya estamos, pues ya es tarde. Ya Pero es tú tarde puedes para estar todo. tarde y haciendo. Aquí yo lo que pasa es que siento que estamos tarde y ni siquiera estamos haciendo todavía con Es la... que mientras no se tomen la las fuerza. decisiones adecuadas en este momento por parte del gobierno federal, ni tampoco hay presupuesto para todo Ahí este está la tema. cosa. Eso es lo que se tiene, una parálisis de impotencia por parte, por ejemplo, del comité técnico, que son los expertos que ya saben ustedes, y que no se está haciendo todavía realmente ese plan. Yo un día, en particular el año pasado, estaba trabajando en Playa del Carmen y comentando con unos compañeros de trabajo me comentaron que había un depósito de sargazo en un lugar. Entonces lo fui a ver y era una montaña de 3 metros de alto, 10 metros de ancho y 200 metros de fondo, ¿no? Entonces los árboles que crecían, que estaban a la mitad de esta montaña de sargazo, estaban muertos. Imagínate. Y hacia los lados podías ver tú los lixiviados, o sea, el líquido que se genera de ahí. Y todo esto, lamentablemente, el suelo de la península de Muy poroso. Yucatán es kárstico, entonces el manto acuífero está a flor de piel y pues de estos lixiviados drenan y contaminan directamente el subsuelo y todo drena directamente hacia el mar. Entonces sigue afectando el arrecife y es un círculo vicioso ahí que estamos incrementando.
se están afectando el manto acuífero, donde sacamos el agua que utilizamos todos los días, se está afectando también el ecosistema arrecifal, el síndrome blanco, que todavía no está comprobado científicamente que se deba a esto, pero qué casualidad que en poco tiempo el síndrome blanco ya está aquí. Ayer me comentaba un compañero, experto en corales, que bueno, ya se tenía una afectación, ya se habían perdido el 80% más o menos de los corales en los últimos 20 años, y en los últimos 6 meses de ese 20% que les queda se afectó, o sea, están muertos el 30% de los corales que nos quedaba de ese 20%. Entonces ya nos están quedando así, o sea, si le va sumando es como un 3% de la cobertura arrecifal que existían hace 20 o 30 años. Entonces ya, o sea, es así como que lo remanente, ¿no? O sea, ya el coral ya está prácticamente muerto, y pues bueno, es muy grave, o sea, realmente sí es una afectación que no se está resolviendo de forma adecuada, o sea, seguimos todavía actuando de forma Además, la afectación, no hay una solución tampoco, o sea, te afecta y se muere y se murió. Sí. O sea, no hay, el daño es sí, irreversible, claro. Que aquí el tema es, y vuelvo a ser reiterativa en el de que no se han tomado las decisiones adecuadas de parte del gobierno, o están en la parálisis total mientras se toman esas decisiones. Yo lo que pienso y lo que más nos afectó, pues tiene que ser político, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio de gobierno. Exacto. Entonces, no se tenía contemplado este tema, ¿no? En ese cambio de gobierno que hubo. Y luego, aparte, acabamos de tener elecciones, entonces también se detienen muchas cosas precisamente por el tema de la política, ¿no? Entonces, al haber un cambio de gobierno es difícil que vuelvan a retomar el tema, no se le da mucho seguimiento, y nos pasó en 2015 con el tema del proyecto piloto en Puerto Morelos, que iba muy bien, pero también hubo un cambio de gobierno, entonces se dejó a un lado. Entonces esos conocimientos, ese material incluso que ya estaba listo para trabajar, no se le dio seguimiento. Entonces, en un cambio de gobierno, pues hay cosas que se dejan. Ahora que mencionabas los metales que puede tener el sargazo, parece que en el sargazo hay oro. Hay quien dice que hay oro en el sargazo. Es lo que estaban comentando. Urgen las investigaciones para corroborarlo, ¿no? Para que le interese a los políticos, hay que hablar de dinero. Pues ahí puede haber dinero. Y ya en serio, puede haber dinero, es un recurso, un recurso natural. Es que se le puede sacar. Claro. Entonces, mira, además. Piensen en todos los negocios que pueden hacer, se pueden dar concesiones, así es que por favor muévanle, aquí puede haber negocio para todos. Es el idioma que desgraciadamente entendemos luego en el país, sobre todo los políticos, y la verdad, mire, eso que acabo de decir, a manera de broma, pero que no es tan broma, nuestros arrecifes, nuestros ríos subterráneos, valen más que todo el oro. Entonces, por favor, tenemos que despertar, y de veras es un llamado a las autoridades que están involucradas, que lo vean como si fuera algo personal. No es directamente solo de Quintana Roo, pero son los gestores finalmente con las autoridades federales, los representantes somos los de Quintana Roo, y le tenemos que echar todos los kilos como si fuera algo personal, porque mire, si no, ya no va a haber playas bonitas y tampoco va a haber dinero. Es que de veras le tenemos que dar hasta el enfoque desde ese punto de vista. Los investigadores los tenemos, el material humano ya vimos con esta pequeña prueba que están metidos, que saben lo que están diciendo, pero si no hay el apoyo político, no vamos a llegar a ningún lado. Ese es desafortunadamente el talón de Aquiles de lo que vive nuestro gobierno. Definitivamente, si no hay un interés económico, los políticos se paralizan, y eso es lo que está pasando. Mientras no hay un beneficio económico, desafortunadamente, en lo inmediato para ellos, no hacen caso de las cosas, y ya tenemos la emergencia. El tema aquí es que la afectación viene más, y si no se ponen las pilas, porque aquí quien tiene que tomar las decisiones es el gobierno federal para poder coordinarse con el gobierno estatal y a su vez con la gente, con los expertos, con ustedes. Ese es el tema. Desafortunadamente ni siquiera hay un canal de comunicación con ustedes, con los expertos. Se está abriendo eso. Ayer tenemos entendido que SEMAR justamente se reunió con municipios y autoridades estatales
específicamente SEMA, justamente para tratar de coordinar acciones. Lo que nosotros como Consejo Técnico Asesor estamos promoviendo o pidiendo, solicitando, es que el SEMAR tenga una reunión con este grupo colegiado, ¿no? Justamente para que se pueda ilustrar lo que se ha trabajado prácticamente en los últimos 8 o 9 meses, que tiene que ver también con hace unos meses, ¿cuándo fue que se generó el año pasado? La comisión intersecretarial, no fue este año, ¿no? Pero era con la secretaria de Semarnat. Ahorita cambiaron al secretario de Semarnat. Entonces, lo que menciona Joel es algo muy importante y creo, y se ha hecho esa sugerencia, que un grupo colegiado como el CTA podría ser un eje vinculante y de continuidad en las estrategias. Bien lo dijo ahorita también Joel, en el 2015 ya se compró absolutamente toda la infraestructura de un proyecto piloto. Se tenía el plan de acción. ¿Qué pasa? Llega el 2016, un año que no llegó sargazo, eso relajó a todo mundo. 2017 empieza a llegar sargazo, aunque nosotros nos acercamos a la autoridad traía su propia idea de cómo proceder y jamás se implementó el proyecto piloto. Entonces, creo que aquí ojalá la autoridad también reconozca la importancia que tiene la sociedad civil organizada, en este caso este consejo, ¿no? Como como un ente multidisciplinario en el que puede fungir como ese ente vinculante entre los niveles de gobierno y que trascienda las administraciones, porque todos los que vivimos acá estamos interesados en que este estado progrese. Lamentablemente al estar atentado el arrecife de la manera que está ahorita, se muere la gallina de los huevos de oro en el estado, ¿no? Incluso el hecho de aprovechamiento del sargazo podría ser una diversificación económica para el estado. Bueno, ¿tú cuántos años tienes radicando en Quintana Roo? Yo radico acá desde el 2006, entonces ya 13 añotes. De estudio permanente con todo esto. Claro, no directamente con el sargazo, pero estudiar aquí realmente. Claro, yo como hidrogeóloga, por ejemplo, contestando y haciendo un poquito de énfasis específico, nosotros como región somos la tercera región a nivel nacional que recibimos la mayor precipitación anual. Eso hace que la disponibilidad de agua en el subsuelo pues sea abundante, pero al mismo tiempo, por las características geomorfológicas y topográficas de la región, no generamos suelos, no hay montañas que se erosionen y que generen suelos. Entonces nos hace altamente vulnerables a no tener filtros. En el centro de México, el acuífero de toda la parte central de México, tiene las montañas que se erosionan y van generando depósitos lacustres, que van siendo un filtro, finalmente un filtro natural. Nosotros no tenemos eso. Además, por el que somos una zona prácticamente horizontal, tenemos muy poca altura con respecto a nivel del mar. Entonces, en la zona donde se está operando y depositando este tipo de sargazo, que es en los primeros 5 kilómetros de la costa, el acuífero está a no más de 6 metros de la superficie. Entonces es no nada. Más, y en algunos lugares a 3. Sí. Sí, te asomas. Exacto, entre más cerca de la costa estás muchísimo más cerca del nivel del mar, ¿no? Entonces, como mencionaba Alejandro, es nada, es un acuífero muy somero que no tiene ninguna protección porque no hay ningún suelo que ayude a filtrar ningún contaminante. Entonces, si bien tenemos disponibilidad de agua, tenemos una alta vulnerabilidad a la contaminación. Oye, y que no tiene ninguna protección y que al mismo tiempo tenía todas las protecciones, porque en esa surrealidad la naturaleza de Quintana Roo era perfecta y estaba perfectamente equilibrada. El problema somos nosotros, que les llegamos a echar basura, que le llegamos a echar todo tipo de cosas que generan lixiviados, que no solo es el sargazo, y entonces rompemos ese equilibrio natural que con su delicadeza sí tiene. Y tocas un punto neural.
Nosotros, o sea, desde que poblamos, hay un estrés en los primeros 10 kilómetros desde la costa, que es donde se está detonando el desarrollo de la región. O desarrollo entre comillas, porque no solamente son los exiliados, la política que tenemos actual del manejo de aguas residuales. La norma dice, se tiene que inyectar las aguas residuales, que desgraciadamente en muchísimos casos no está bien tratada. Entonces estamos como en una olla. De esa olla sacamos agua y a esa olla metemos aguas residuales. Y agua sucia y aceites, en muchos combustibles, exacto, y químicos, y fertilizantes, que es puro químico basura. Entonces estamos rompiendo exactamente con ese equilibrio natural. Y se están muriendo los corales, ¿por qué será? Exacto. Todavía no tenemos claro. Y el agua ya se va a poner un poco turbia, ¿eh? Ahí está el canal Sigfrido, que era, si no de 7 colores como Bacalar, sí era de 6 colores. Hace muchos años, y ahorita son aguas negras. Es una peste. Pues sí, porque ojalá y esto del sargazo detone muchas cosas, porque el sargazo es uno de nuestros problemas, que como afecta a las playas donde están los turistas, preocupa más. Pero ahí están todos esos problemas que tú dices que no se ven. Que no se ven, pero que ahí están. Como no se ven, y que no ponen atención. Están ahí y tan perniciosos como el sargazo. Totalmente. Y esta región, la política de manejo de aguas residuales, uno debería de promover más otras alternativas como baños secos. En muchas incluso desarrollos turísticos aplicaría. Algunos lo tienen porque se vende lo ecológico. Porque al final eso se vuelve un abono. Claro. ¿No? Y si bien a lo mejor en el Estado no tenemos un componente de agricultura fuerte, definitivamente se podría promover para otros lugares. Y enriquecer suelos. Y 2, debería estar prohibida la inyección de aguas residuales tratadas. O sea, que es el manejo, la norma dice eso. Se tiene que hacer un manejo terciario y se tiene que hacer un reaprovechamiento de esa agua. Ese es lo que debería de ser. Como viene la inyectan. Y 2, deberíamos de tener también una política en las zonas urbanas, en lugar de hacer estos pozos de absorción que se vuelven también focos de infección, porque al final en una zona urbana donde lo que tienes es pavimento y lo que en ese pavimento se retiene es polvo, es aceites, es excrementos, todo eso se va directamente al acuífero. Y lo peor de los pozos de absorción de pluviales es que van al acuífero, no van abajo, no, aquí a 20-25 metros, entonces estás contaminando directamente tu acuífero. Ahí debería de haber una política de captación de agua de lluvia para poder aprovecharla de la mejor manera, en lugar de inyectarla aparentemente en aras de una recarga que va a contaminar. No, la afectación que estamos haciendo ahora sí que a propósito, porque es un tema de propósito, porque finalmente la autoridad no está haciendo su chamba, no está haciendo su trabajo o no tiene a los expertos para poder definir eso. Pero es que su primo es el que hace los pozos. Joel, ¿tú cuántos años tienes aquí, Joel, en el estado? Yo llegué en el 2000. Imagínate, 19 años. Así es, 19 años. Igualmente en estudios permanentes en esta zona de diferentes ámbitos. Más que nada, y de hecho yo venía trabajando ya en proyectos de conservación, de arrecifes, de caballitos de mar, de tortugas marinas. Me enfoqué también mucho en turismo como instructor de buceo. Entonces estuve un rato también en esta parte. Y conociendo y tratando de educar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pasar esta información y que la gente sepa y que la gente esté educada y tratar de cambiar desde nosotros mismos en casa, ¿no? El evitar usar plásticos, el evitar, o sea, tratar de contaminar lo menos posible, claro, porque todos somos parte del problema, ¿no? Yo el usar mi coche en las mañanas, pues ya entonces yo también estoy contribuyendo, ¿no? El prender el aire acondicionado, o sea, todo ese tipo de cosas es contaminación a final de cuentas, ¿no? Y aquí todos somos parte del problema, pero si tratamos de aminorarlo y cada quien pone un poquito, un granito de arena, no sé, alimentarse mejor, no tirar basura, reciclar, hacer compost, presionar a las autoridades para que las políticas públicas
Porque es que esa es la otra parte. el poquito sirve, pero el presionar y decir esto está así, el que la gente esté consciente, bueno, y ahora ya vimos un montón de manifestaciones, sobre todo una que fue la líder en Australia, de jóvenes ya con una conciencia de que me tiro y aquí nadie pasa porque no me vas a dejar un mundo para que yo viva. Y eso que no realizamos, que no pensamos, de que el pozo, algo tan simple, ¿no? El pozo lo estoy inyectando directamente, el pozo de absorción, a la mera vena del agua limpia, y no, vamos a recolectarla, vamos a usarla, que se va a usar, se va a tener su beneficio. En fin, yo creo que es presionar a las autoridades, este tipo de ejercicio que estamos haciendo, muy útil, porque mucha gente nos ve, mucha gente razona muchas cosas, y mucha gente pues tendrá, y las autoridades pues se tendrán que sentir presionadas de que el problema está ahí, nosotros como sociedad lo conocemos y tenemos que apoyar precisamente a los científicos, porque ustedes finalmente se vuelven nuestros científicos para este tema, y los tenemos que apoyar para que esto llegue a una pronta, para empezar, hablando del tema del sargazo, reestructuración, afinación del problema desde su estudio para su retroalimentación de todas las variantes, para su aplicación y para poder tener el problema no en teoría resuelto, sino resuelto en verdad, que todavía no se está haciendo. Tú quisiste defender un poco el tema, dijiste, no, ya están tomando cartas, ya nos vamos a reunir, pues no están resolviendo el tema. Era para que la CEMAR o la SEMA ahora les estuviera rogando a ustedes reunirse con ustedes. Así es. Ustedes están aquí desde antes, llevan 9 meses. En el momento que se le asigna a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina deberían de ser los primeros en decir ¿dónde están los especialistas en Quintana Roo que han estado estudiando esto? Por favor, vengan a hablar con nosotros. Y es al revés, les estamos rogando a ver si vamos a platicar, a ver si... Sí. Y uno no lo entiende. Así es. Alejandro, ¿tú cuántos tienes aquí en el estado? También como Lupita, desde el 2006 llegué para el proyecto de recuperación de playas de la zona hotelera de Cancún. Imagínate. Entonces, desde que llegué en ese proyecto con la CFE, ya me quedé aquí establecido. Y también en ese tema del volumen de playas que ha sido el talón de Aquiles permanente porque tampoco se ha resuelto. O sea, ese es otro problema. No sé si se puede resolver, no sé, hay que tirar todos los hoteles. Vamos a ver si se anima. Vamos a ver si se anima. Y regresar los manglares que quitaron. No digo para empezar, porque a final de cuentas si se pierde la playa es porque ya no hay nada que la retenga, que eran los manglares, y ahora con el tema del sargazo y de la contaminación de la costa, se están perdiendo los pastos marinos, porque al ser zonas anóxicas, pues se mueren los pastos, y los pastos son la otra barrera para retener la playa, ¿no? Que a final de cuentas es bajo el agua. Estabilizarla. Entonces se está perdiendo con el cuchillo adentro y lo quieren curar, pero sin sacarle el cuchillo. Pues ahí va a estar lo difícil. Así no se va a poder. Ahí va a estar lo difícil. Así es. Así es. Pues Guadalupe, Joel, Alejandro, les agradezco que hayan estado con nosotros. Y yo creo que esto hay que hacerlo permanentemente. Tenemos que consultar a los expertos, que son los que saben, que son los que están estudiando realmente el problema. Aquí el llamado directamente a las autoridades para que se pongan a trabajar y consulten a los que realmente saben, sí. Porque esa es la parte en donde todavía no se han podido coordinar. La afectación es irremediable. El tema aquí es que también por parte de los empresarios tenemos que hacer presión también para que ustedes sean los que estén a la vanguardia, o sea, los que estén, realmente estén en la punta de lanza de todo. Y no los están tomando en cuenta. Qué desgracia, de verdad. Pues así están las cosas. Muchas gracias por venir. Estaremos en contacto. Esperemos que después de esto les hablen por teléfono para que puedan reunirse. Estaremos ahí pendientes y darle seguimiento, y además convocados para seguir levantando la voz ante la emergencia que se tiene. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nada más me gustaría señalar 2 puntos rapidísimo, que tiene que ver un poquito con lo que mencionaba Joel, el tema de avanzar y seguir rellenando el manglar. O sea, está ya muy bien documentado, se ha difundido suficientemente la importancia y la comparsa que tiene un manglar sano y una laguna recifal sana, obviamente la cadena recifal sana. Ahorita en Puerto Morelos tenemos una situación de que se está autorizando un hotel masivo, el The Fives, en una zona donde no hay infraestructura de red sanitaria. Entonces, ese tipo de cosas deben de ser prohibidas. O sea, al parecer, a través de la manifestación de impacto ambiental se mintió. Semarnat tomó por hecho la descripción que se hace,
y no viene a supervisar, autorizan el proyecto y pues ahorita nosotros estamos que nos vamos para atrás le pagaron para que no venga a supervisar. Eso es Mira, pues en esta nueva, ya es que ahora que hicieron el cambio del secretario de la Semarnat y que ayer precisamente despidieron a 28 delegados de Profepa en todo el país, de los 32 estados, 28 despidieron. Esperemos que el que venga realmente vaya a hacer esa supervisión de la que estás hablando. Estamos pidiendo a Profepa. Y la otra es, entre los ejes del Plan SAR, está justamente uno de adaptación, mitigación al cambio climático. O sea, cada vez hay más y más evidencia de que el tema que estamos viviendo con sargazo tiene que ver justamente con el cambio climático. Entonces, es importante que se enfoque las estrategias de acción y de vinculación hacia esa adaptación y mitigación del cambio climático. Y un llamado también a la presidenta municipal de Puerto Morelos, puesto que ella también tiene que ver en las autorizaciones de construcción. Sí, locales, ellos hicieron casi, autorizaron 40 usos de suelos que por lo que estamos observando están hechos a modo, prácticamente. Pues ahí está, ahí está el tema. Para esas autorizaciones, gobierno municipal. Recuerden que lo que vendemos en ese destino es sol y playa y se está acabando la playa. Tocó? Precisamente. Pues muchas gracias, ya nos vamos, gracias a usted por su presencia, nos vemos el día de hoy. Lupita, Joel, Alejandro, muchísimas gracias y seguiremos en contacto alzando la voz ante esta problemática y emergencia que tenemos en el Caribe. Definitivamente tenemos que poner, alzando la voz y poner ojos por parte de las autoridades a este llamado de emergencia. Hay que hacerlo ya, es inminente realmente el daño que se está realizando en esta zona. No lo podemos permitir. Estaremos en la sociedad pendientes, realmente haciendo presión para que se tomen las decisiones adecuadas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.